Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Y es una manera de evangelizar. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in praelium, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Catecismo Católico ilustrado y bíblico por el Padre Vicente de Paul Bailly y revisado por el sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, Michel Bonifaz. Este catecismo, católico por supuesto, explica el credo, los mandamientos, los sacramentos, las virtudes, los pecados y la oración con algunos textos bíblicos, así como también la fe y la moral, y el Santo Rosario. Veamos. Los sacramentos. Para poder aplicar a los hombres los méritos de la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo instituyó 7 sacramentos. Estos sacramentos actúan ex opere operato, siempre y cuando se den las condiciones para su eficacia. Pero además, los sacramentos actúan en proporción a nuestras disposiciones. Por lo tanto, no solamente debemos recibirlos, sino tratar de recibirlos de la mejor forma posible. Para ayudarnos en esto, nuestra Santa Iglesia Católica ha dispuesto el uso de ceremonias solemnes para la administración de los sacramentos. El Concilio de Trento explica la parte que le corresponde a estas ceremonias de la siguiente forma. Primero, rodean a estos santos misterios con un religioso respeto. Segundo, ayudan a hacer más eficaces los sacramentos porque, en cierta forma, los presentan ante nuestros ojos al mismo tiempo que expresan la santidad que
dichos sacramentos imprimen en nuestros corazones. Tercero, excitan en nuestra alma sentimientos de la fe y caridad que nos disponen de la mejor manera posible para recibir los frutos del sacramento. Todos los sacramentos producen la gracia santificante que cura nuestras almas y las eleva a un estado sobrenatural. Esto se hace de un modo especial para cada sacramento, en particular, tal como se explica a continuación. En el sacramento del bautismo, nacemos de nuevo a la vida divina. En el sacramento de la confirmación, fortalece la vida divina dentro de nosotros. En el sacramento de la penitencia o confesión de los pecados, restaura la vida divina cuando la hemos perdido por el pecado mortal, o nos ayuda a engrandecerla cuando se nos obstaculiza con el pecado venial. Sacramento de la Eucaristía suministra el alimento diario para la vida divina. El sacramento de la extrema unción sostiene la vida divina en la hora de nuestra muerte. Sacramento del orden sagrado o sacerdotal se mantiene la continuidad de aquellos que nos transmiten la vida divina. Y el séptimo sacramento es el del matrimonio. Se mantiene la continuidad de aquellos que reciben la vida divina. Los sacramentos de el bautismo, la confirmación y el orden sagrado imprimen carácter en el alma, dándole un rango más alto y permanente en la sociedad cristiana a algún miembro, militante, dignatario, con los derechos y obligaciones que le son anejos y le confieren, en diversos grados, participación en el sacerdocio de Cristo. Los sacramentos son signos sagrados instituidos por nuestro Señor Jesucristo para producir la gracia en nuestras almas y santificarlas. San Mateo capítulo 28, 19 y San Juan capítulo 22, del 22 al 23. Decimos que los sacramentos son signos porque significan o representan la gracia invisible que recibimos por medio de ellos. Jesús, mediante los sacramentos, nos comunica su gracia y salvación. San Marcos, capítulo 16, versículo 16. San Juan, capítulo 20, versículo 22. Y también San Juan, capítulo 6, 54. Hay 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, o sea, los santos óleos, el orden sacerdotal y matrimonio. Los sacramentos nos santifican de 2 maneras. Unos nos hacen pasar de la muerte del pecado a la vida de la gracia, y otros aumentan la gracia santificante que ya teníamos antes. Los sacramentos que nos hacen pasar de la muerte del pecado a la vida de la gracia son el bautismo,
y la penitencia. Se los llama sacramentos de muertos porque el alma los recibe y el alma que los recibe está como muerta por el pecado. San Juan capítulo 3, versículo 5. También los sacramentos que aumentan en nosotros la gracia santificante son la confirmación, la Eucaristía, la extrema unción, el orden sacerdotal o sagrado y el matrimonio. Se los llama sacramentos de vivos. Los sacramentos producen la gracia por sí mismos, en virtud de los méritos y de la institución de Jesucristo. Ellos producen la gracia en todos aquellos que no ponen obstáculos por sus malas disposiciones. El que recibe un sacramento con malas disposiciones comete un sacrilegio. Significa que comete un pecado mortal porque profana una cosa santa. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 27 al 29. No se pueden recibir más que una vez el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Porque estos sacramentos imprimen en el alma un carácter, un sello espiritual imborrable. Los protestantes que bautizan a un católico ya bautizado pecan gravemente. Por este carácter, recibimos una señal espiritual e invisible que nos distingue, sobre todo, de los que no han recibido estos 3 sacramentos. Y sobre todo, que nos consagra a Dios de un modo particular. El sacramento del bautismo es un sacramento que nos santifica, borrando el pecado original y haciéndonos cristianos, hijos de Dios y de la Iglesia. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y San Juan capítulo 3, versículo 5. El bautismo borra también el pecado actual cuando se lo recibe en la edad de la razón con las disposiciones necesarias. El bautismo es renacer de nuevo como hijos de Dios. El deber de los padres al nacer un hijo consiste pues en bautizarlo cuanto antes, porque de otro modo expondría a este niño a morir sin el bautismo y a verse excluido eternamente del paraíso. San Juan capítulo 3, 5, San Marcos capítulo 16, 16. En la Biblia, Cristo manda bautizar a toda criatura. Cuando es imposible recibir el sacramento del bautismo, puede suplirse, primeramente, por el martirio, al que se llama bautismo de sangre. Segundo, por la contrición perfecta, unida al deseo del bautismo. Esto es lo que se conoce como bautismo de deseo. Los obispos y sacerdotes son los encargados, sobre todo, de administrar el bautismo, pero en caso de necesidad, puede bautizar cualquier persona que sepa bautizar. Para bautizar hay que derramar agua natural sobre la cabeza de quien es bautizado, diciendo al mismo tiempo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 28, 19. El bautizado se compromete a observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia y renuncia al demonio, a sus pompas y a sus obras. Si quieres entrar en la vida eterna,
guarda los mandamientos, dijo Cristo. San Mateo capítulo 19, 17. Ahora veamos la explicación del cuadro. El bautismo de Jesucristo representado en medio de este cuadro indica claramente los efectos que el bautismo produce en nosotros. Mientras nuestro Señor era bautizado por San Juan Bautista en las aguas del río Jordán, se escuchó la voz de Dios Padre que decía lo siguiente: Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma y se abrieron los cielos. Al ser bautizados, Dios nos adopta por hijos suyos. El Espíritu Santo desciende a nosotros mediante su gracia y nos convertimos en herederos del reino de los cielos. San Mateo capítulo 3, 11. En la parte de abajo vemos a un sacerdote que bautiza a un niño. La vestidura blanca que un ángel tiene en sus manos y con la que es vestido el niño bautizado, significa que su alma es adornada por la gracia y la inocencia, como una túnica que la hace hermosa y agradable a los ojos de Dios. Un niño que muere inmediatamente después de ser bautizado va enseguida al cielo. Esto es lo que representa en el ángulo superior derecho, donde vemos el alma de un niño muerto, después del bautismo, llevada al cielo por los ángeles. El bautismo es tan necesario para la salvación que los niños no pueden entrar al cielo si no están bautizados. Es enseñanza de la Iglesia. Por esta razón, vemos en el cuadro superior izquierdo el alma de un niño muerto sin el bautismo, siendo dirigida hacia una región desconocida llamada limbo, donde se verá privada para siempre de la felicidad celestial.